Bien, hoy inicia el curso intersemestral del semestre 2022-2 con el tema disolutas y disipadas o mujeres creadoras. Y vamos a estar 2 semanas durante 2 horas reflexionando respecto a este tema que me parece que es algo necesario en este momento. Entonces, pues ya lo estamos iniciando. Como vieron en el menú es muy amplio. Es una selección que yo he hecho a lo largo de los años de cuáles serían las mujeres que me parecen a mí interesantes en este ámbito de disolutas y disipadas, porque justamente lo que les ha dado un matiz a estas mujeres, además de ser creadoras, es que en su momento pues transgredieron muchas normas para poder demostrar que ellas tenían un valor en el arte, que es el ámbito que me gusta reflexionar y pues que está ligado con una materia que imparto aquí en APES Aragón, que es Teoría y Medios de Comunicación 3. Y decidí dar este curso junto con el profesor Salvador Mendiola, que aquí nos va a estar apoyando, que además es un estudioso de todos estos ámbitos también, y que nos pareció importante hacer un intersemestral con este tema, porque es nuestra historia de las mujeres. Todas estas mujeres que les estoy mostrando, que ya vieron en la presentación inicial, pues empieza desde el siglo XIX. Y además ya son mujeres que se consideraron modernas. Así las empezaron a tachar, estas mujeres modernas, que ya no se constriñen a las normas de lo social. Y ahí es donde ellas fueron muy transgresoras, porque se salieron de lo que era el modelo de ser mujer en final o mediados del siglo XIX. Y pues sí, fueron muy transgresoras. Y a un siglo ya, pues completo que ha pasado, ¿verdad? Desde mediados del siglo XIX, ahora que estamos en el siglo XXI, pues ya se puede ver todo lo que ellas hicieron en ese tramo de tiempo. Y en su momento, pues no fueron bien recibidas, pero ahora ya se empiezan a ver de otra manera. Y ahí es donde yo quiero hacer una reflexión de todas estas mujeres que no solamente, pues, tuvieron algo muy especial en su vida personal, que fue la transgresión, y de que fueran disolutas y disipadas, sino que nos dejaron una herencia cultural. Y ahí es donde es su importancia también, porque no fue que nada más se dedicaran a transgredir el orden simplemente, sino que dejaron una obra que ha perdurado, que tiene mucho sentido revisar en este momento, justamente cuando un tema que parecía que era muy difícil de meter en lo que era la academia, como era el tema de las mujeres, pues ahora en realidad se ha puesto de moda. Y ahora yo quiero reflexionar desde esta parte del feminismo, ¿verdad? De reflexionar respecto al concepto de ser mujer. No voy a meter cosas de perspectiva de género, sino feminismo y mujeres, porque justamente la perspectiva de género ha venido a meter una serie de temas que han desviado lo que es esta lucha de las mujeres. Y ahí es donde yo quiero hacer un gran énfasis. No perder de vista que el feminismo lo que le interesa es poner sobre la mesa el problema de ser mujer. Porque ahora se ha desviado lo que es la reflexión feminista a unas luchas que pues también pues me parecen interesantes, son temas que hay que reflexionar, que hay que tener en cuenta,
pero están desviando el tema principal, que es un problema de que todavía resulta complicado ser mujer en el orden imperante actual. Y ahí es donde yo quiero, pues, incidir, no desviarnos del tema principal de la reflexión de la problemática de las mujeres, porque además es frente a las otras luchas, ¿verdad? Que pues a lo mejor son, pues, diré yo, mínimas, ¿verdad? En situación de cuántas personas están afectando todo este discurso de los trans y las transculturaciones y lo que son problemas que no abarcan directamente el problema de la mujer, pues es un porcentaje mínimo en comparación con el problema de las mujeres, que es de la mitad de la población. Las mujeres son la mitad de la población, así, no hay más. Y considero que no hay que desviarnos de esa lucha, que es por un lado, pues los derechos para las mujeres, la misma oportunidad, la misma participación. Todavía hay un problema de lo que sería la situación de los sueldos, a las mujeres les siguen pagando menos, el acceso a oportunidades de trabajo, el acceso a ascender en puestos en el trabajo, está ahí lo que se llama el techo de cristal, y entonces es el tipo de problemáticas que a mí me interesa reflexionar en estas 2 semanas, y por eso abrimos este tema. Mujeres creadoras, disolutas y disipadas. Y ya vimos que son bastantes las que yo les quiero mostrar, porque además es todo un recorrido desde la mitad del siglo XIX hasta pues fines del siglo XX. Y terminar con un personaje que ya veremos que es pues muy especial, pero justamente refleja esta problemática de lo que es ser mujer, lo difícil, lo complicado que puede ser en un ámbito de lo social, encarar desde una situación de gran desventaja cultural, económica, política, etcétera. Y ahí es donde está nuestro planteamiento. Entonces, para no perder mucho tiempo en preámbulos, ¿verdad? Vamos a iniciar en esta sesión ya con 3 mujeres, que son las que abren toda esta temática. Si ustedes ya se asomaron por el Classroom de este curso intersemestral que les mandé por correo, ahí está el programa y lo que son estas 2 semanas, y he agrupado a todas estas mujeres en unas temáticas. Entonces, la temática de hoy la titulé Las primeras feministas. Las primeras feministas que a mí me parece que pues toda persona debe de conocer, seas mujer, seas varón, porque a partir de estas mujeres se desencadenaron, se empezaron a desencadenar estos procesos de transgredir el orden, subvertir las reglas, como dice Nicole Beraer-Desmet, ¿verdad? En su documento de la comunicación artística, donde para ser artista, para decir algo que le interesa a los demás, hay que subvertir las reglas. Y a partir de subvertir las reglas, justamente se da el nuevo conocimiento. Y estas mujeres que les voy a presentar hoy, pues nos han dado un nuevo conocimiento. Y eso es lo que me interesa mucho. De todo lo que vamos a estar aquí reflexionando, justamente eso es lo que a mí me interesa más de todas estas mujeres, la situación de pensar, que es algo que decían que las mujeres no tenían la capacidad, ¿verdad?, intelectual de hacer, que es reflexionar, pensar, hilar ideas, llevar un seguimiento. Entonces, esto es lo que durante 2 semanas yo les invito a que hagamos.
a que pensemos, y pensemos a partir de lo que son, pues, diré, toda esta gama de personalidades de mujeres. Entonces, les voy a presentar a estas primeras feministas y voy a empezar mi reflexión de las mujeres disolutas y disipadas o mujeres creadoras. Estas son nuestras primeras feministas. Sí, seguramente hay más, pero a mí estas son las que me interesan, ¿verdad? Las que he estudiado, además, durante ya mucho tiempo. Realmente son 3 de mis personajes favoritos: Emilia Pardo Bazán, Lou Andrea Salomé, Emma Goldman, y son, les digo, mujeres que desde mediados del siglo XIX, pues empezaron a transgredir el orden. Y lo hicieron cada quien desde su ámbito. Por un lado, pues casero, pero por otro lado ya empezaron a tener una personalidad en lo político, por un lado, y en lo público, básicamente. Son mujeres que ya no estuvieron encerradas en sus casas. Son mujeres que se salieron de ese ámbito de lo casero en realidad, cosa que no se concebía si eras una mujer en esa época. La primera es Emilia Pardo Bazán. Ella se declaraba ya feminista, aunque todavía no estaba bien establecido esto de la lucha feminista. Ella ya se empezó a plantear como feminista propiamente hablando. Y además empezó a hacer una serie de acciones que iban en pro de las mujeres, como haber implementado o creado, ¿verdad?, lo que era una biblioteca de mujeres. Eso fue muy importante. De pronto ella tiene la oportunidad de financiar y de dirigir la Biblioteca de la Mujer, así le llamó, y ya empezó a hacer este énfasis de la mujer. No era una biblioteca para cualquiera, sino eres mujer, esta biblioteca es para ti. Y fue un proyecto para promover ya los derechos de las mujeres. Ella ya empezó a ver que había un problema con las mujeres y con sus derechos. No solamente la problemática propia de tener un cuerpo femenino, sino esta problemática de lo social, de que si tú no tienes derechos en el ámbito de lo social, ¿verdad?, estás, ahora sí que en desventaja. Entonces, ahí, más que darles una voz, les dio un pensar, un conocimiento que avalara su presencia en el ámbito de lo social y lo personal, porque realmente ella consideró que esta situación de que a las mujeres no se les abriera un espacio en el ámbito del pensar, pues las dejaba en desventaja. Y además, pues no era fácil el acceso de las mujeres al conocimiento, y por eso ella, pues, financia esta biblioteca. Y ahí fue donde empezó en lo que es el contexto, ¿verdad?, de nuestro idioma en español, esta lucha por las mujeres con esta escritora. Y a mí lo que me gusta mucho de Emilia Pardo Bazán, que es justamente donde quiero llevar mi reflexión, porque pues hizo muchas cosas, ella se dedicó a la literatura básicamente, ¿verdad?, se volvió muy famosa, pero en su literatura planteó una serie de cosas que me parecen muy interesantes, y tal vez porque
lo dejó en el ámbito de la literatura, no le han visto la relevancia. Y ella dijo unas cosas de importancia, pero no lo dejó en algo que se llama así como un ensayo, como Virginia Woolf, con su habitación propia. Y eso que dice Virginia Woolf en una habitación propia, lo dijo Emilia Pardo Bazán, desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde mi interpretación, pero lo dijo en la literatura. Y ahí está esa diferencia de recepción. Y por eso tal vez pues a ella no le acaban de ver lo que estaba planteando. Pero la literatura es un buen ámbito también para teorizar ciertas cosas de lo social. Y ella lo dijo en sus novelas, sobre todo en una novela que se llama Memorias de un solterón. Esa es la novela que dijo todos estos planteamientos que después Virginia Woolf, ¿verdad? También los iba a mencionar. Pero ella en España, en nuestro idioma, ya había dado este planteamiento. Entonces, de Memorias de un solterón, que además, si van y revisan el temario que ahí está en el Classroom de Google, ahí viene una bibliografía y ahí viene la novela, ahí viene el link para que la puedan descargar y se adentren en este ámbito de la literatura de Emilia Pardo Bazán. Y de esta novela, lo que a mí me interesa es que hace un planteamiento de lo que tiene que ser la nueva mujer. En ese momento, en el siglo XIX, ¿verdad? Mediados del siglo XIX, ella ya tiene esta visión de lo que tiene que ser una nueva mujer. Y lo primero es estudiar. Es lo primerito que ella marca, de que la mujer tiene que salir de la ignorancia por sistema que había en ese momento de no darles estudios, dejarlas ahora sí que con la página en blanco, ¿verdad? Además, aduciendo que pues había que cuidar ahí como que cierta inocencia que tenían las mujeres. Entonces, lo primero es estudiar, y eso ya es una gran transgresión en ese momento, que las mujeres estudien. Lo segundo, y además que estudien temas serios, no temas de literatura femenina, porque había todo un ámbito de la literatura femenina que era lo que les daban, pero eso era para encerrarlas en este perfil de lo que era ser una mujer dócil, abnegada, inculta, incluso así como hasta chismosa, que se cree cualquier cosa. Ella hablaba más bien de meterlas en el ámbito de lo que era el conocimiento que se daba en las universidades, en las escuelas, en la filosofía, que además ella era una gran estudiosa y era autodidacta. Y cuando se da cuenta, por ejemplo, de que es bueno aprender idiomas, se pone a aprender idiomas, se volvió políglota. Lo segundo, que es muy importante en este momento, y es una super transgresión que ella hace, que la nueva mujer debe tener movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda andar en la calle, que pueda transitar en la calle, y además que pueda transitar sola, sin una compañía, sin una dama de compañía, o como le decían en España, sin una carabina. Y esta es otra de las cosas que ella está planteando en Memorias de un solterón, ¿verdad? Que las mujeres, pues como cualquier persona que anda en la calle, que eran básicamente varones, pues que también ellas podían andar en la calle, transitando, yendo de un lugar a otro, nada más así de simple. Y lo tercero, que es donde ya se les paraban los pelos, ¿verdad? A los muy tradicionales, que es que trabajaran. Ella empieza a plantear que las mujeres tienen que enfrentarse al trabajo, tienen que trabajar, tienen que dejar de lado su condición de mantenidas por un padre, un hermano, un esposo o cualquier varón, ¿verdad? Que tenían que salir de esa condición de ser dependientes económicamente de otras personas.
Y entonces eso es lo que me parece muy interesante de su planteamiento que ella está haciendo en su novela Memorias de un solterón, que entonces inventa su nueva mujer en su personaje Feíta, así se llama, o bueno, es el apócope de su nombre que es Fe, y además es Feíta, ¿eh? No vayan a creer que es Feicita, es Feíta. Y está haciendo un juego de palabras justamente con este concepto de feíta y feicita, porque además ya es su personaje es tan transgresivo, ¿verdad? Que ya no se viste a la usanza tradicional de las mujeres de su época, y ahí es donde de pronto también es un personaje que en el ámbito de la novela pues genera rechazo, y en cierto momento pues hasta se ve fea, ¿verdad? Porque ya se corta el pelo para no tener que andar perdiendo el tiempo con peinados muy complicados, con el cabello largo y estar presentable, pero a la vez se pone una especie de gorro en la cabeza para tapar el pelo y no andar así toda como muy despeinada. Sus colores no son colores alegres, colores femeninos, sino que se pone colores serios en su indumentaria. Anda con una falda larga como era en la época, pero muy sencilla, con una tela muy burda, dice el relato, ¿verdad? No estas telas ligeras y evanescentes que se acostumbraba que usaran las mujeres jóvenes. Y lo que viene a rematar el punto de toda esta figura, ¿verdad? Femenina, es que su calzado no es muy femenino, es impropio de una muchacha de su edad, porque anda con unas botas muy toscas y ella anda con estas botas toscas justamente porque ya sale a la calle y es lo más cómodo para caminar en la calle esas botas, que a todo el mundo le causan terribles conflictos que tenga ese tipo de calzado. Pero fíjense, ahora en este momento no es raro ver justamente a las muchachas jóvenes con esas botas toscas, ¿verdad? Que ya se volvieron incluso una moda. Entonces, pues incluso estaba hasta como que poniendo una moda, ¿verdad? O sea, fue visionaria en el sentido de que, pues, ella no le vio problema que las mujeres usaran ese tipo de calzado y tan es así que ahora es como la norma social. Y entonces ahí es donde ella fue muy visionaria, no solamente en describir cómo tenía que ser intelectualmente esta nueva mujer, sino incluso en la cuestión de la indumentaria. Y ahí es donde me parece que es muy interesante su nueva mujer, donde empieza a hacer toda esta serie de transgresiones y a nosotros tal vez ahora nos parezcan pues poca cosa, ¿verdad? Pero en ese momento las mujeres no podían andar por las calles solas. Y su personaje ya es un personaje que va y viene por la calle sin que nadie le diga dónde vas, qué vas a hacer, dónde te metes. Y en el ese dónde te metes, ¿verdad? Es también muy interesante porque cuando se le mete en la cabeza que tiene que estudiar para conseguir un trabajo, porque un trabajo decente en ese momento era ser educadora, dice, bueno, pues voy a ser educadora. Y se pone a estudiar, porque no tenía estudios formales, pero en ese momento se valía que una mujer que tuviera ciertos conocimientos, ¿verdad? Se dedicara a educar infantes, pues me puedo volver una educadora. No necesitaba un título para eso, sino simple y sencillamente leer los libros que eran adecuados. Y entonces se encuentra una biblioteca donde le prestan los libros. Y esta biblioteca es de una viuda que se murió su esposo y le dejó en herencia, además de una casona que
pues ella se dedica ahora a sobrevivir para no salir a trabajar y que no la vean feo, pues se dedica a rentar esa casona. Pero ya es una viuda que pues a lo mejor no está bien vista porque se la renta a hombres solos. Y entonces parte de la casona tiene una biblioteca, una nutrida biblioteca. Y entonces ahí es donde Feita va y consigue los libros, porque la viuda pues se los presta. Y además, como a la viuda no le interesa nada la cuestión de la biblioteca, ¿verdad? Dice, pues sí, llévatelos todos, ¿no? A ella no le ve ningún conflicto en que ella vaya por libros y los saque y los regrese. Pero resulta que cuando le renta una habitación al personaje, que es el título de la novela, ¿verdad? Porque son memorias de un solterón, es un solterón empedernido, pues a este solterón le interesan también los libros. Y entonces como que se apodera de la biblioteca. Incluso él decide, pues, instalarse ahí en la biblioteca. Y el conflicto que se va a ocasionar, ¿verdad? Es que entonces Feita, pues, entra a la habitación del solterón por los libros. Y eso ya es una transgresión también, no solamente porque está leyendo libros, sino que además se mete a la habitación de un varón a solas. Y eso estaba muy mal visto. Y además es del solterón empedernido. Y el chiste es que como ella sí va y lee los libros, realmente empieza a conversar con el solterón. Y además ella ya tiene una teoría que cuando el solterón oye su teoría realmente se escandaliza. Él que se consideraba que era un cínico, que nada lo perturbaba, ¿verdad? El discurso de Feita sí lo va a perturbar y lo va a hacer recapacitar justamente sobre lo que él había hecho un fin de su vida, que era ser un solterón empedernido, porque Julita le plantea que, pues así como él es un solterón, ella puede ser una solterona. Y una solterona libre, una solterona que hace lo que quiere y que no necesita casarse y que ella nada más quiere dedicarse a, pues por un lado trabajar y seguir leyendo libros, porque además ya los libros le abrieron una parte muy importante, interesante del ser una persona íntegra, ¿verdad? Que es pensar. Y ella ya se enganchó en lo que es esta cuestión de pensar. Y si conversa con el solterón es justamente porque el solterón pues también ha leído libros y se empiezan a tener una conversación de tipo básicamente intelectual, porque ella no anda buscando enamorarse, ella no anda buscando con quién engancharse para casarse, y ahí es donde el solterón pues como que va teniendo una afinidad también con ella y lo lleva a reconsiderar esta parte de su soltería. Entonces ahí es donde eso es algo muy transgresor. Y luego lo que más le escandaliza a tanto al solterón como a las personas que están ahí en el ámbito de este personaje es que ella ya con todas estas libertades que se empieza a dar, ¿verdad? Ya es una mujer que no tiene recato. ¿Y qué es el recato sino mirar con disimulo? Y eso es lo que ella ya perdió, porque tiene una inteligencia que está desarrollando. Y entonces su manera de encarar y de mirar es a partir de esa inteligencia. Y ya no tiene ese detalle, ¿verdad? Que se supone deberían de tener las mujeres en esa época, que era pudor y recato. Y que eso básicamente era que no miraban directamente a los ojos a otra persona. Siempre tenían la mirada desviada o la mirada baja. Y ella empieza a encarar y ver de frente. Y eso es lo que más le va a admirar al solterón, ¿verdad? Que cuando conversa con ella, conversa como un par con ella.
porque ella no baja la mirada, lo ve de frente, le comunica de frente sus ideas. Y ahí es donde me parece que es uno de los puntos más transgresores que plantea Emilia Pardo Bazán para las costumbres de la época, donde es que las mujeres pueden mirar de frente sin perder nada en absoluto de su dignidad personal. Porque esa era la idea, que si la mujer miraba de frente a cualquier hombre, pues ya estaba siendo deshonrada en cierta manera. Y aquí doña Emilia Pardo Bazán está diciendo, no, pues si eres una muchacha inteligente y quieres exponer tus ideas, pues habla claro y de frente. Y esa es una súper transgresión. Ahora ya estamos acostumbrados a tutearnos y hablarnos de frente, pero en ese momento había una condición de normas sociales donde las mujeres, ahora sí que calladitas y con la mirada baja. Y Emilia Pardo Bazán son de las que van a empezar a criticar esta cuestión de lo que es el recato, porque en eso se centraba toda esta cuestión del recato, en la vista baja. Y con esto pues demostrar una, pues hasta cierto punto, inocencia, ¿verdad? Que se supone tendrían que tener las mujeres. Y había la idea de que si una mujer miraba de frente ya no era inocente, ya no era limpia, ya no era pura, ya estaba contaminada en cierto aspecto. Y con su modelo de nueva mujer, Emilia Pardo Bazán está diciendo, no, si eres inteligente, nada te va a manchar, nada te va a quitar tu pureza. Tú puedes hablar de frente de cosas inteligentes, que es lo que está ella poniendo sobre la mesa. Y ahí es donde este personaje, pues al final de la novela, termina llegando a una solución social, además, que creo que es lo que también me gusta mucho de esta novela, de este relato, de Memorias de un solterón, porque llegan a la conclusión de tener un contrato de convivencia acordada a la solución de su soltería, no casándose, sino acordar su convivencia como compañeros de vida ahora, no como un matrimonio común, sino el concepto compañeros de vida, que están para acompañarse, de vivir, tener una vida en común, pero sin el lazo del matrimonio. Y esto es otra de las transgresiones que va a hacer Emilia Pardo Bazán, porque finalmente así es como ella ya estaba viviendo en su vida personal, porque ella se casó muy joven, tuvo hijos, pero de pronto su esposo se empezó a meter en grandes conflictos porque ella empezó a ser una mujer pública, básicamente, ¿verdad? Por su literatura, y eso a él no le gustó mucho. Y al final van a terminar separados, pero van a terminar separados en una situación de amistad. En realidad nunca van a terminar peleados. Lo mismo le va a pasar con Benito Pérez Galdós, que en un principio se hacen amantes, se vuelven pues muy afines, y hay unas cartas donde ahí está reflejado todo lo que fue su romance, pero al final, ¿verdad? Terminan más que nada siendo grandes amigos, grandes interlocutores, y eso es lo que ella va a terminar planteando en esta novela, que las mujeres y los varones pueden tener una amistad, y que además esta amistad puede ser más importante que lo que sería una amistad de amor, una relación sexual incluso, sino esta situación de amistad para poder dialogar, para poder decir lo que se piensa. Y esto fue muy transgresivo en su momento, justamente. Bueno, esto es con doña Emilia Pardo Bazán, que creo que ya me extendí bastante, pero
es mi primer planteamiento y realmente me parece que es bueno que quede muy claro. Y aquí quisiera hacer una pauta para meter ahora sí que otra voz, que es la voz del profesor Mendiola, y que nos dé unos cuantos, ¿verdad? Enunciados o elementos para poder pensar desde lo que es la teoría desde el ámbito del feminismo. A ver, déjame quitarte el micrófono. Déjame ver si me acuerdo por dónde era. Ya me acordé. Tengo que cambiar esa configuración porque realmente no sé por qué quedó así la configuración, porque son de las cosas que realmente no me gusta hacer. Que quede todo como con candados. Entiendo que aquí ya Ahí está, ya. Sí, ya estás. Entonces, con mi voz y mi rostro masculinos, hablo de ideas feministas para la liberación de las mujeres, que tiene que iniciarse como un proceso de emancipación económica, política y sexual. Soy Salvador Mendiola. Si tuitean mi nombre, sale que soy un monstruo para unas personas. Sale que soy la divina providencia para otras personas. Y resulta que soy un intelectual mexicano poeta, feminista prácticamente desde siempre. Orgulloso de haber participado en el evento que produjo este libro, Ética, Feminismo, en el año de 1994, cuando el ejército zapatoide de Irrisión Nacional, comandado por el infracomediante Marcos Brando, estuvo a punto de destruir nuestra democracia y nuestra república por una necedad indígena. Las feministas nos reunimos en el claustro de Sor Juana y demostramos que la conciencia racional mexicana no iba a caer en el engaño zapatoide. Y por eso no estoy hablando hoy en náhuatl a la fuerza, ética y feminismo. Estoy hablando con 70 años de experiencia vital y con 30,000 años de información documental sobre el proceso de liberación de las mujeres. Lo hago como poeta, no como catedrático universitario ni como periodista, como poeta, desde un desarrollo reflexivo que ha producido una teoría que ahora es de la Chorcha Chilis Willis y más personas, donde en el año de 1998 dije, la perspectiva de género le va a devolver la mirada viril al feminismo y lo va a volver el marxismo que siempre fracasa. Una lucha maniquea entre dos fuerzas, una buena, el feminismo, lo femenino, y una mala, lo masculino, 1998. Acércalo un poco más para que se vea el título. Teoría feminista sobre estudios de género. Ahí está. Luego, ya aquí en esta ocasión, por petición de la profesora y mi amiga con la que conversamos mirándonos a los ojos, María Adela Hernández Reyes, yo hablo ya desde mi teoría contracultural del feminismo, de la liberación de las mujeres. Digo ideas feministas con voz y con rostro
masculino, pero que se quieren pensar realmente en el porvenir, en un orden simbólico donde al menos podamos ver la androginia. Y entonces, si ya se está presentando en pantalla Sí, mi ya se presentó. PowerPoint, digo ideas feministas para la liberación de las mujeres, desde la voz de la poeta Adriana Tafolla, siglo XXI y lo que venga. Adriana Tafolla, como Emilia Pardo Bazán, es una mujer emancipada que produce discurso para la liberación de las mujeres, y eso es discurso feminista. Con esa voz de mujer de Adriana Tafolla, leo en voz alta para ustedes esta idea. La belleza de empollar huevos azules para desteñir de nuevo el cielo y en tinte de mar de sol. Últimas palabras a Mariana antes de ser destruida por el serrucho de la muerte. Separa el torrente de la cabellera, Mariana querida, y deja te penetre la belleza, la verdadera, la que desgarra por cuchillo de 1000 uñas, rebana músculos y se eleva hasta la mente, la que destroza mitos, la que aplasta deidades, la que destruye historias y falsos versos, en la hermosura de un trueno a la 1 de la tarde. Y más aún, su voluntad del viento, azotando árboles, arrancándole pájaros a los nidos, entregándolos a su fragilidad, a su inútil muerte, tronido estrellándose música contra el cielo. La longeva belleza mariana, ¿cómo reconocerla cuando ella alumbra o apaga los caminos de tu que se destroza hecho trizas como el tiempo, embarrado al que pudo ser tuyo, caracol dejando residuos de lo que pudiste ser, el negro florecimiento de un cuervo para la inteligencia? Aún sin saberlo, ella está ahí. La belleza, desnuda sobre cenizas, lechón negro en charola de plata, en el sudor frío de la piedra, en un sueño encharcado, en bocacalles y casuchas mojadas, en el chapoteo de los viejos y grandes barcos, destejiéndose rojizo mar, limo descuajado en agridulces siniestras natas. Ella estará ahí, hecha mar, y en el mar sobre la arena espuma, guadaña que regresa, otra, una y otra vez, para cegar las piernas de los que en paz caminan, descalzos, humedeciendo deseos, sin querer nada. Vamos, separa los dedos, abre la mano y digamos que si la belleza es manzana y nace para morderse, muérdela para de ella nutrirte, Mariana, y tener algo más que espíritu, algo más profundo que no el ánima, más interno, donde se realiza el acto que te da la esencia y que no sea simplemente el alma. Crápulas y cabronas, así son las mujeres que se emancipan y que luego nos liberan a los varones
y de esas cuestiones se quiere hablar aquí con una gran memoria histórica, con un archivo inmenso que comienza esta vez de manera sublime con la imagen de la poeta Francesca Gargalo, una compañera feminista de las que participaron en esa reunión del 94, donde decidimos que al feminismo lo guiaba la ética y la ética guiaba al feminismo. El feminismo nunca irá a la guerra, nunca será violento. Francesca Gargalo nació en 1956 y ha muerto este año para volverse inmortal en quienes la amamos, la estudiamos, la leímos, la entendimos y seguimos avanzando en el proceso de la ética feminista de la liberación de la humanidad. En una importante entrevista que le hicieron a Francesca Gargalo dijo lo siguiente: el feminismo académico occidental es una de las tantas formas en que la sociedad del conocimiento encausa hacia su beneficio todos los saberes que vienen de la sociedad. El feminismo era una lucha desde todos los sectores populares, desde las mujeres reunidas en su cocina para cambiar el mundo. Y la universidad quiso captar este conocimiento, llevarlo a las aulas, insertarlo en ciertos sistemas de especialización. Lo volvió otro negocio. Claro, el feminismo académico occidental tiene también sus aspectos positivos. Hay una filosofía crítica que viene del feminismo, pero fue llevado a las aulas para desarmarlo, para quitarle su contundencia política. Así de claro, en blanco y negro, es como queremos estar ya pensando y reflexionando este curso intersemestral dentro de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, donde la moda del género tiene encarcelada a la mente feminista en la Santa Inquisición moralina, en lugar de pensar las grandes cuestiones de la liberación de las mujeres. El feminismo académico, lo que puede estar ocurriendo ahorita y queremos desconstruir y deshacer ya, la Chorcha Chilis Willis, la profesora Adela y yo, es que lo ha controlado la sociedad del conocimiento machista, la sociedad del conocimiento para el capital usurero. El feminismo puede ser muy buen negocio, y eso ya lo vio el orden simbólico patriarcal, que favorecer oposiciones que no derrocan al amo es hacer buen negocio con la oposición. Y sentimos con Francesca Gargalo, las universidades han No se está domesticado, escuchando bien lo que dices. ¿no? No, como que está inestable. Correcto. Es bueno que suene así para hacer este ruido dentro de lo que sería al fin y al cabo el cajón de la escuelita. Y entonces, de esa manera, y como de una reflexión de conversatorio feminista, regreso a donde estaba, donde se nos presenta el ruido del orden simbólico patriarcal. Es una cuestión importante y decirlo de verdad es decisivo. En este momento el feminismo se ha convertido de nuevo en histeria, en una enfermedad lésbica que es necesario reflexionar seriamente desde la universidad. Entonces, estoy hablando desde el feminismo que me tocó recibir y con el que me eduqué, el de las feministas radicales
de los años 70 en todo el mundo occidental a través del efecto del libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Y luego el impulso que provocó el libro rojo de Mao como ilusión de las utopías liberadoras, las mujeres se lanzaron a la vida pública, dando un paso más allá del de Peita, Emilia Pardo Bazán, que fue: ya no discutamos con los varones, pensemos por cuenta propia. A mí me tocó educarme con la revuelta femenil de las italianas. Mi cultura, mi época, mis curiosidades, mis inquietudes me llevaron ya en el año de 1970 a leer el manifiesto de la rivolta femminile, publicado en Roma, julio, después de reflexionar lo que había sido el fracaso estudiantil del 68. El 68 estudiantil no logró nada, fue el hazmerreír de la historia, aunque no sobran y son infinitos los periodistas y maestros de escuela que creen que le cambiaron la historia a la humanidad. Lo único que cambió el 68 es que se vendieron más perfumes para varones y que los varones dejaron de usar camisas blancas. Eso fue todo. Pero entonces las feministas italianas de la revolta planteaban en 70: la mujer no ha de ser definida en relación con el hombre. En esta conciencia se fundan tanto nuestra lucha como nuestra libertad. Hasta hoy, la única manera de definir mujer es decir, es el cuerpo que se embaraza, es el cuerpo que procrea, y esa explicación es a partir del cuerpo que la embaraza, que se vuelve invisible y la gobierna a través de la maternidad. La mujer no es maternidad. Maternidad es lo que esperan los varones, que obedezcan las mujeres como siervas, que les den hijos. Luego dice Rivolta Feminile: la mujer como sujeto no rechaza al hombre como sujeto, pero lo rechaza como rol absoluto. En la vida social lo rechaza como rol autoritario. La imagen femenina con la que el hombre ha interpretado a la mujer ha sido una invención suya. La musa, la madre; la puta, la escoria; la zorra, la que berrea. Esa es la invención del macho. Por más twerking que hagas entre mujeres, estás repitiendo el gesto con el que macho peña a hembra. Estás obedeciendo al orden del macho. La virginidad, la castidad, la fidelidad no son virtudes, sino vínculos para construir y mantener la familia. El honor es su consiguiente codificación represora. La familia, a través de la maternidad, impone el orden simbólico del patriarcado. Las mujeres son cómplices del desastre que las destruye. De ahí llegamos a leer a Carla Blonsi, un gran ensayo titulado Escupamos sobre Hegel, para todas las personas que veníamos con Mao y Marx, idolatrando a Hegel y la idea maniquea de la lucha de clases y de la lucha de sexos y la lucha de generaciones. Carla Blonsi nos dijo lo siguiente: la dialéctica amo-esclavo es un ajuste de cuentas entre colectivos de hombres. No prevé la liberación de la mujer, el gran oprimido de la civilización patriarcal. La lucha de clases como teoría revolucionaria desarrollada por la dialéctica amo-esclavo también excluye a la mujer. Nosotras volvemos a poner en discusión el socialismo y la dictadura del proletariado. Y de ahí en adelante todo maniqueísmo que divide los conflictos
entre buenos nosotros y malos los otros. Y ese es el pensar de Hegel, el pensar del marxismo, el pensar de la violencia que generan los estudios de género. Si acabáramos con los machos, estaríamos en la isla de Gilligan todas. Nadie nos violaría, nadie nos mataría y todas nos moriríamos porque no nos reproduciríamos. Y sigue diciendo Carla Alonso, en la ardiente realidad de un universo que no ha desvelado nunca sus secretos, nosotras retiramos mucho del crédito dado a los empeños de la cultura. Queremos estar a la altura de un universo sin respuestas. Y ahí están ya puestas a trabajar en eso. Y ahí yo empiezo a redondear mi idea. Odiosa, pero no de discurso de odio. Molesta, pero no mentirosa. Con estas cuestiones pensadas por los que ahora yo llamo varones protofeministas, como el poeta Friedrich Schiller, romántico alemán de fines del siglo XVIII, en un importante libro titulado La educación estética de la humanidad, nos plantea lo siguiente. La obra de arte más perfecta que cabe, el establecimiento de una verdadera libertad política. A la libertad se llega por la belleza. El encanto de la belleza estriba en su misterio. Si deshacemos la trama sutil que enlaza sus elementos, evapórase la esencia toda. Misterio de la belleza de ser mujer. Esa es la cuestión de la voluntad de poder, de la libertad en este momento. Y entonces es importante saber que en este momento inevitablemente estamos en la era del nihilismo. En este momento la voluntad de poder como arte nos obliga a las personas humanas libres a considerar esto. Nuestra religión, nuestra moral y nuestra filosofía son formas de la decadencia del hombre. El movimiento opuesto es el arte. ¿Qué es el nihilismo al que se enfrenta el arte? El nihilismo está ante la puerta de la historia, dijo Friedrich Nietzsche hace un siglo, hace siglo y medio. ¿De dónde nos viene el nihilismo, el más siniestro de todos los huéspedes? Punto de partida. Es un error aludir como causa del nihilismo a calamidades sociales, a degeneraciones fisiológicas o incluso a la corrupción. Estas siempre permiten interpretaciones totalmente diferentes. Al contrario, el nihilismo se enraiza en una interpretación muy determinada, en la cristiano-moral. Es la época más honesta y compasiva, porque la pobreza espiritual, física, intelectual, no es en sí totalmente capaz de producir el nihilismo. Es decir, el rechazo radical del valor, del sentido, de la deseabilidad. ¿Qué significa el nihilismo? Que los valores supremos pierden validez. Falta la meta, falta la respuesta al ¿por qué? ¿Por qué tenemos que existir? ¿Por qué tenemos que hacer cosas y sobrevivir? ¿No seremos una enfermedad cósmica que debe ser curada? ¿Y no sería glorioso que la enfermedad se curara sola? Y tomemos en cuenta esto. La pobreza no pudo producir el nihilismo. Los pobres no tienen la razón. Los pobres son los jodidos.
Y para dejar de ser pobre hay que volverse rico. Lo que tenemos las personas de la clase trabajadora pobres, para dejar de ser pobres, es la educación, la autoeducación, y no el sometimiento a modelos maniqueos de solución de los problemas. Cuando acabemos con el machismo, se acabó el infierno. Cuando acabemos con los burgueses, se acabó el infierno. Cuando acabemos con los sodomitas, se acabó el infierno. Esas ideas no son feministas. Y ahí es donde estamos ahora con este otro varón protofeminista, Friedrich Nietzsche, que en sus escritos póstumos titulados Voluntad de Poder, planteó esta profecía. Lo que relato, lo que les cuento, es la historia de los próximos 2 siglos. Describo lo que viene, lo que ya no puede venir de otra manera, el advenimiento del nihilismo. Tal historia ya puede ser relatada hoy, porque la necesidad misma está actuando aquí. Tal futuro ya habla a través de un centenar de signos. Tal destino se anuncia por todas partes. Para esa música del futuro ya están afinados todos los oídos. Toda nuestra cultura europea se mueve desde hace ya largo tiempo, con una torturante tensión que crece de década en década, como hacia una catástrofe, inquieta, violenta, precipitada como una corriente que busca el final, que ya no reflexiona, que tiene miedo a reflexionar. Y esa es la enfermedad del nihilismo. La gente tiene miedo a reflexionar, quiere que le den órdenes, mata a estos, elimina a estos, serás feliz. Mujeres como las Tipo, que profe. están en la pantalla actuaron contra eso. Mujeres como las que están en la pantalla plantearon proposiciones nuevas sobre el arte. Y de eso es de lo que está hablando este discurso dentro de este curso universitario. Eso es todo de mi parte. Ahora estoy en el chat para preguntas, dudas e inquietudes. Correcto. Esos son puntos que me parecía que eran importantes de que fueran mencionados antes de que yo pasara a nuestro siguiente personaje, mujer. Ahora, si alguien quiere comentar algo, ahí puede participar en el chat o puede en este momento hacer una intervención antes de que yo pase a nuestra siguiente personaje. ¿Habrá algo que quiera alguien comentar, participar? No. ¿Subirán el Classroom el material expuesto? Sí, eso es una de las cosas que pues sí, vamos a subir el material expuesto, sin lugar a dudas. Bueno, ya que no hay más intervenciones de su parte, voy a continuar, porque todo esto que nos acaba de decir la profe Mendiola, me parece que no hay que dejar de lado, ¿verdad? Esta parte de la teoría, que es donde él nos va a estar apoyando en estas sesiones, y es una manera de llevar a dos voces esta reflexión, porque yo sí me voy a concentrar mucho en los personajes, pero él abre una gama, ¿verdad?, que tiene que ver con esta parte de lo que es como el contexto de estas mujeres, el feminismo, la situación incluso de la filosofía, situaciones como la del nihilismo, y además pues se enlazan muy bien con lo que es esta reflexión, porque la siguiente eh, mujer que les quiero ahora presentar es justamente Lu Andrea Salomé,
que fue una de las mujeres que dicen que volvió loco a Nietzsche. Ella tiene esa marca en su haber, en su historia de vida. Hay unas personas, empezando por la hermana de Nietzsche, ¿verdad?, que juran y perjuran que si Nietzsche se volvió loco fue por culpa de Lu Andrea Salomé, porque pues lo rechazó, ¿verdad? Así como ella era ya una mujer bien libre, bien, pues al fin y al cabo estudiante, filósofa. Cuando Nietzsche la conoce, ¿verdad? Ahí sí reacciona como un varón cualquiera y se la quiere apropiar por medio del matrimonio. Y pues se supone que ella lo rechaza, que le dice que no. Entonces ahí es donde, pues ella además carga con ese como estigma, ¿verdad? De que pues parte de que Nietzsche se volviera loco, dicen que es por culpa de ella. Pero pues yo no sé si ella tuviera tal fuerza, ¿verdad? De llevarlo a Nietzsche hasta la locura. Pero lo cierto es que sí tenía una fuerza muy especial ella, que era otra vez esta conversación que ella estableció sobre todo con Paul Rey y Nietzsche, que ahí es donde Nietzsche se le olvidaba esta parte, que en realidad eran un trío y ella lo quería reducir a la pareja, y es donde ya no cuajó toda esta conversación, cuando Nietzsche la quiere. Perdón, pero me desconecté momentáneamente. Vuelvo a poner el material aquí en la pantalla. Fue como algo de que nuestra wifi está algo inestable, pero bueno, espero que ya no vuelva a ocurrir esta desconexión. Entonces, les estaba comentando que pues ella carga con este estigma de haber vuelto loco a Nietzsche, ¿verdad? Cuando pues eran un trío. Ahora, Luandra Salomé lo que va a tener ya como una ventaja cultural y social es que ella crece en una familia que, pues en un principio vieron como raro que ella quisiera ir a la universidad, pero al final la madre pues acepta que ella vaya a la universidad porque pues ya era una persona que había estudiado hasta tal punto para ir a la universidad. Ella no es una ignorante y además vive en un ámbito cultural y social donde ella florece en este conocimiento realmente. Y entonces, en un principio la madre se opone, pero después dice, pues sí, ándale, ve a la universidad. Y lo que va a ser muy especial es que además a Lu le va a dar por viajar. Y en un principio anda viajando con su madre, porque es lo que les decía, que pues no estaba bien que las mujeres anduvieran solas por la calle, mucho menos viajando, pero va a llegar un momento en que la madre ya se va a vencer por lo que es toda esta situación de Lu y su afán de viajar y de andarse moviendo y de andar conociendo el mundo, y la va a dejar que ella viaje hasta cierto punto sola. Ahora, pues anda viajando también con otras personas. Y lo que va a ser muy fuerte y muy intenso es este trío, ¿verdad? Donde
pues sí se empezaron a volver muy evidente que andaban de un lado para otro los tres juntos. Eh, lo que es Paul Ree, Nietzsche y Luz Andrea. Eh, aquí les voy a leer lo que dice Nietzsche justamente de esta foto. Una escena cómica presentada por Nietzsche como una especie de lamento, tanto de él como de su amigo Paul, los cuales habían sido rechazados recientemente después de proponerle matrimonio. Los dos le van a proponer matrimonio a una tal Luz Salomé, el implacable conductor del carro. Y entonces van y se toman esta foto, donde ella pues está ahí fustigándolos, ¿verdad? Fustigándolos con su decisión de no casarse con ninguno de los dos, sino que se va a casar con otro señor, porque al final sí se va a casar, pero hasta donde pues dan los datos, ¿verdad? De este matrimonio con del que va a tomar el apellido, ¿verdad? Que es Andrea, pues dicen que fue un matrimonio blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca tuvieron ningún contacto sexual. Incluso dicen que vivían en pisos diferentes ahí en la casa en la que habitaban. Y pues ella realmente siempre tuvo mucha movilidad. O sea, no se quedó ahí casada con el que, del que toma su apellido, porque además le hizo una trampa en la que ella cayó. Y también pues digo que es una trampa en la que ella cayó, a lo mejor un poco con afán de controlar la situación mejor de lo que la podría controlar si ella era soltera, porque resulta que pues le hace el chiste que se hacía en esa época, ¿verdad? De los amantes que no pueden dejar a alguien y que te dicen, es que si me dejas me mato, ¿verdad? Y entonces le hizo el chiste de enterrarse una daga a un lado del corazón, y pues ella se espantó, y al final aceptó casarse con el señor Andreas, después de que le hizo ese chiste, pero como les contaba en lo que termina el relato de Memorias de un solterón, ¿verdad? Ya es una convivencia acordada, no como matrimonio, sino como una sociedad donde ellos van a vivir juntos, pero cada quien tiene su propia manera de hacer su vida. Y además eso en ese momento a ella realmente le viene muy bien, porque no era lo mismo que fuera una mujer sola, una mujer soltera y que anduviera de aquí para allá, ¿verdad? A que fuera o diera la apariencia de ser una mujer casada que su marido le permitía hacer ciertas cosas. Eso en lo social era otra cosa. Y entonces, ella cuando se casa con el señor Andreas, pues realmente va a tener este respaldo social de no ser una mujer cualquiera que anda de allá para acá, sino es una mujer que su esposo le permite ciertas conductas. Y si el esposo te dejaba hacer eso, pues estaba bien, aunque se hicieran chismes, ¿verdad? Y entonces eso es lo que va a pasar con ella, que va a ser un matrimonio por conveniencia de no andar en tantos chismes y suspicacias como pues ya se había suscitado con Nietzsche y con Paul Ree, porque es un momento donde realmente la cuestión del matrimonio era la norma de lo social a tal punto que por eso termina ya pues haciendo a un lado a Nietzsche y a Paul Ree, porque se vuelve muy problemático eso de que ellos se quieran casar o que elija uno de los dos. Pero llega momentos donde si tú tienes afinidad con dos personas, sean del sexo que sean, ¿verdad? Y te ponen la limitante de o escoges a esta persona, a la otra, pues de ahí ya no prospera tanto lo que es una relación de convivencia amable.
Y creo que eso es lo que va a hacer que ella, pues, al final termine ya pasando de la amistad de ellos, ¿verdad? Donde Nietzsche realmente se volvió, ahora sí que yo lo veo así como Pepe Le Pew, ¿verdad? Donde pues la correteó hasta donde pudo. Y ella pues sí tenía afecto por él, pero no en el sentido de volverse su esposa. Y entonces le va a dar un poema donde dicen que Nietzsche hasta lo musicalizó y aquí está la partitura, ¿verdad? De un himno a la vida, porque eso es lo que ella le va a terminar dando cuando pues lo rechaza, donde ella dice pues yo prefiero mi vida que el matrimonio en realidad, y ahí es donde Nietzsche pues lo va hasta musicalizar, entonces le da una parte además, hace que Nietzsche saque música, no solamente palabras y filosofía, sino que se vaya a este ámbito que es lo que me parece a mí muy interesante, de salir del discurso de logos, porque se va a la parte de la música. Es una manera de expresar también sentimientos, emociones, y creo que es la forma más abstracta que podamos tener, ¿verdad? Los seres humanos en la cuestión de la música. Entonces, lo lleva hasta ese punto, lo saca de las palabras y lo lleva a que saque música. A mí eso me parece muy interesante de esta relación, pero ya después, pues ella va a dejar de tratar con ellos y también va a crear una afinidad muy especial con el poeta Rainer Maria Rilke, con el cual también va a viajar. Como que ese era algo muy interesante de ella, que necesitaba andar como que explorando el mundo, ¿verdad? Y tener al lado una persona con la cual conversar y con la cual compartir todas estas vivencias. Y entonces ella hace un viaje a Rusia porque además ella quiere como que rescatar algo que tuvo en su infancia, y cuando se va a otros lugares de Europa a vivir, pues le da así como que el sentimiento de querer volver a ver esos paisajes, sobre todo los paisajes rusos, y entonces se pone a viajar con Rainer Maria Rilke. Y ahí es donde, pues, ella incluso llega a describir su relación con Rilke de una manera muy especial, porque en una de las cartas que le escribe, porque hay también las cartas que se escribieron Rilke y Lu y Rilke, ¿verdad? Donde ella describe su relación con Rilke como de hermanos, pero como de hermanos de épocas antiguas, cuando el incesto no estaba mal visto, cuando el incesto no estaba siendo censurado. Entonces, ahí está describiendo justamente su relación con Rilke, que fue más allá de solamente la amistad en un principio. Incluso ella llega un momento donde dice que antes de que fueran amigos, ¿verdad? Habían sido pues como una especie de matrimonio, y eso va a ser lo que va a pasar con ella y con Rilke. Y también pues eso estaba muy por fuera de las normas de lo social, no solamente que anduviera viajando con alguien que no era su marido, ¿verdad? Sino que además, pues sí tenían una relación íntima, tenían una relación muy intensa. Después otra vez por los celos y las suspicacias que se dan en los varones respecto a las mujeres, pues van a terminar siendo otra vez pues amigos. En realidad van a empezar a entrar a ese plano de la amistad. Entonces vivieron como casados, aún no siendo amigos, es lo que ella decía, porque al final pues queda su relación en amistad. Y además dicen ya en este discurso del psicoanálisis, ¿verdad?
que en ese momento empieza a surgir, que además como que Rilke llega un momento en que ya no la ve como su amante, sino como una especie de madre sustituta. Esa es la sustitución que Rilke va a hacer para poderla seguir tratando. Entonces, de una relación filial, ¿verdad?, que ella proponía, él la va a volver una relación maternal. Y a mí ahí eso me hace pensar que sí hay un grave conflicto con los varones respecto a las mujeres, porque si no las pueden tener todas para sí, entonces quieren que ellas sean como una especie de madre que los cuida. Y yo creo que ese es un conflicto muy grande que todavía en este momento hay que resolver. Esa como codependencia que se establece del varón respecto a la mujer una vez que se siente rechazado y entonces ahora la mira como una especie de negada. Y a fin de cuentas pues, no la termina viendo como mujer. Y ahí es donde se da esta situación de que yo veo que ahí es un punto nodal de los varones resolver esta afiliación que tienen con la mujer, ¿verdad? Por un lado como mi amante o como por el otro lado como mi madre y pasar al siguiente plano, que es realmente el de ver a la mujer como una persona con la cual se puede convivir, se puede tener una vida de... Si se me escucha, se cortó el internet de la computadora de la profesora de la... Ya regresé. No sé por qué se me está cayendo ahora el internet. Creo que tiene que ver con que estamos diciendo cosas muy transgresivas que no deberían ser dichas y mucho menos escuchadas, porque se me cortó justo en el momento donde yo estaba diagnosticando el problema de los varones, ¿verdad? Y su relación con las mujeres. Pero bueno, sigamos en esta exposición. Y entonces les decía que ahí yo veo este conflicto que se da con lo que es la relación de los varones con las mujeres, que siempre quieren como que, si no es su amante, pues entonces es mi mamá. Y no las ven como personas íntegras, ¿verdad? Como su par para conversar, como su par para vivir, como su par para realmente tener una amistad que trascienda eso que es el amor de pareja. Como al fin y al cabo todo esto la metió a ella en muchos conflictos, ¿verdad? Y muchas situaciones que, pues, cómo no le iban a afectar en su pensar, pues ella hasta psicoanalista se va a volver y entonces ahora va a ir con Freud, conoció también a Sigmund Freud y esta es una foto muy interesante porque es del Congreso Psicoanalítico de Weimar en 1911, donde está aquí ella, se las voy a mostrar con mi puntero láser. Aquí está ella, toda elegante. Vean las mujeres cómo se vestían en esa época, todas con falda larga, todas con sus atributos de género femenino, y los señores todos de traje. No, no había esta mezcla que ahora hay de que te vistes como quieres, sino si eras mujer te tenías que vestir como mujer, si eras varón te tenías que vestir como varón. Y aquí está Freud, es al centro de todos los psicoanalistas. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención de este congreso psicoanalítico es la cantidad de mujeres que tenían ahí ya apertura en esta área, ¿verdad? Que es el psicoanálisis. Porque además ha habido mujeres psicoanalistas también muy importantes y no fue un ámbito que se cerrara a la participación de las mujeres.
Y eso me parece súper interesante siempre del psicoanálisis, donde no las trató como se supone que tenía que tratar en ese momento, ¿verdad? Sino que sí dio esta parte, esta pauta de tener un conocimiento de que podían estudiar y además podían ser psicoanalistas. Y entonces ahí por eso me gusta mucho esta fotografía donde está ahí Freud al centro, pues presidiendo la cena, porque él es el que pues puso en la mesa la cuestión del psicoanálisis, se lo creo, básicamente, pero rápidamente se hace una escuela del psicoanálisis, ¿verdad? Donde las mujeres siempre tuvieron cabida. Y eso es muy loable del señor Freud. Y entonces, eh, de las cosas que ella fue y resolvió con el psicoanálisis, porque después de haber tratado con Nietzsche y con Paul Rey y luego con Rilke, pues les digo que ha de haber entrado en serios conflictos y lo que para ella terminó determinando que la sexualidad debía entenderse como una necesidad puramente fisiológica, como el comer o el beber, una necesidad arraigada en procesos corporales estrictamente biológicos, una fuerza animal, aunque en el ser humano se añada en ocasiones una idealización romántica que puede convertir el sexo en amor, pero donde lo que late en el fondo es el deseo de prolongar las sensaciones sexuales. Pero como todos los deseos animales, manifestaba Lowe, la sexualidad queda rápidamente satisfecha y exige variación, de forma que esta necesidad termina muriendo por saciedad. Además, la repetición del acto sexual con una misma persona disminuye la tolerancia, destruye el encanto y empuja el deseo hacia la búsqueda de otras experiencias eróticas, de forma que la vida amorosa natural se basa en el principio de la infidelidad, para así poder seguir experimentando el elixir de la juventud, así o más radical, ¿verdad? Entonces, al final, ella pues realmente llega a este tipo de conclusiones donde ve que la pareja siempre va a fracasar si se encierra, ¿verdad? Si no hay un principio de infidelidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se encierren ellos nada más en sus propios cuerpos, porque de eso se trata la relación de pareja, que se crea una codependencia del cuerpo del otro y además no hay vuelta de hoja, ¿verdad? En cuanto tenga contacto con otro cuerpo, ya se termina la relación o se empiezan a causar daño, se empieza a entrar en el ámbito de los celos y las suspicacias, y ella al final lo que termina pues pensando es que justamente la relación de pareja, si quiere que funcione, pues tiene que ser abierta, tiene que abrirse a este ámbito de lo que es transgredir la fidelidad. Y todo eso ella pues lo pensó justamente por andar pensando en las cuestiones del psicoanálisis, donde pues yo pienso que ella hizo una seria reflexión, autoanálisis de las relaciones que ella tenía justamente con el sexo opuesto. Entonces llega a este punto. Después un pensador, un filósofo, Pierre Klosowski, ¿verdad? Lo va a llamar a todo esto las leyes de la hospitalidad, como una solución a ese problema del sueño de amor, la relación de pareja. Bueno, esto es de Salomé, porque no quiero que se me termine el tiempo sin pasar también por Emma Goldman. Emma Goldman es otra de las mujeres, personajes. En un momento fue tildada como una de las mujeres más peligrosas de América o la mujer más peligrosa de América por los Estados Unidos, porque ella se vuelve una anarquista activa. Ella se va a trasladar de Rusia, ¿verdad?, a Estados Unidos. Va a ser de todas estas personas que pues tratan de buscar un lugar mejor para vivir,
y va a llegar a Nueva York, justamente que era donde llegaban todos los migrantes. Y cuando ella llega a Nueva York, ¿verdad? Se mete en este, pues, ámbito del anarquismo, se va a volver una anarquista, y el anarquismo, pues, tiene dos vertientes que yo siempre he visto muy especialmente en esta, pues, línea de interactuar en este movimiento que se ha dado por llamar el anarquismo, donde hay anarquistas violentos que traen una bomba en la mano y hay anarquistas pacifistas que traen un libro en la mano. Bueno, ella fue a dar con los violentos, en realidad, pero también era de traer un libro en la mano. Justamente cuando ella empieza a ver que pues a cada rato la encarcelan por andar en mítines de anarquista, porque además se vuelve una oradora, ella se vuelve los que se atreven a hablar en la calle, en multitudes, y llega la policía y se los llevan y los detienen, y como ya sabía que la iban a detener, y ante la pregunta de o pagas una multa o te encarcelamos por un tiempo, pues ella ya traía su libro para pasar ahí el encierro en la que la ponían pues, leyendo. Entonces, tenía esa ambigüedad, ¿verdad? De que siendo de libros, pues también andaba en cuestiones de violencia, y de las cosas que a mí me interesan mucho, que tienen que ver con mi admiración por este personaje, ¿verdad? Es que cuando se ponía en conflicto, ¿verdad? Había una tensión entre su feminismo, porque también era feminista, más tal vez que anarquista, y de pronto se ponía en tensión su anarquismo con el feminismo, pues ella terminaba optando por el feminismo, en realidad, y eso es lo que a mí me parece que siempre la salvó. Y de las cosas que ella puso en claro, ¿verdad? Fue que la mujer como trabajadora, como obrera, para no ser una esclava, no tener un patrón, tenía que ser dueña de sus medios de producción. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante. Y entonces proclamó que nada liberaba más a la mujer que ser dueña de una máquina de coser para no depender de un patrón y un marido. Y ahí es donde ella siempre puso mucho énfasis en esta cuestión de que la mujer tenía que ser dueña de sus medios de producción. En ese momento, como pues realmente ya va a dar a todo este ámbito de las obreras, ¿verdad? Y ella andaba con su máquina de coser, ella era una obrera en sí, se daba cuenta de este detalle, y realmente de las cosas que siempre va a estar promoviendo es que las obreras se consigan su máquina de coser, en esta idea de que pues hay una gran explotación en la maquila, que además en este momento sigue habiendo esa explotación en la maquila. Y ya tantos años de que Emma Goldman planteó ese argumento de que pues que la mujer que quiere trabajar es mejor que tenga su máquina de coser propia, y que haya tantas mujeres que no tengan su máquina de coser propia, porque se sigue trabajando, se sigue explotando a muchas mujeres por medio de eso que se llama la maquila. La maquila sigue siendo algo donde el capitalismo pues sigue explotando a las personas, porque a lo mejor ahora ya no son todas mujeres, pero ahí es donde ella hace este planteamiento de que cambiarían mucho las cosas si los obreros, las obreras, pues tuvieran la oportunidad de tener su medio de trabajo, ¿verdad? Su medio de producción, ser dueños de esa herramienta. Y entonces ya entrar en otra situación de contrato. Entonces, esta es una de las fotos donde me parece también interesante poner, porque pues, es su ficha, ¿verdad? Y tiene que ver cuando pues se da un conato de querer asesinar, ¿no? Al presidente William McKinley, y donde pues a ella le echan la culpa por andar con los anarquistas, porque son los anarquistas los que hacen todo esto.
al final se deslinda, ¿verdad?, la situación y ya resulta que ella no tuvo que ver, pero esa va a ser la pauta para que en Estados Unidos la voten de Estados Unidos, la manden al exilio y la regresan a Rusia, lugar del que ella había salido. Entonces la regresan a Rusia y en Rusia, como ella ya se había vuelto pues una figura pública, una mujer que andaba en los mítines, ¿no? Como pues tiene un recibimiento en un principio en Rusia muy, pues diré, especial, y la reconocen, y la hermana Emma, y la traen de aquí para allá, hasta que ella empieza a ver la situación de Rusia en ese momento. Y entonces ya no le gusta a Rusia tanto, donde no hay libertad de expresión, están todos pues realmente en una situación de pocas libertades, como pues, hasta parece que siguen igual ahorita en Rusia. No ustedes saben cómo es Rusia, no se ha modificado mucho eso. Y entonces ella rápidamente pues va a escapar de Rusia, va a hacer lo que pueda hacer por escapar si se escapa de Rusia, y pues al final va a terminar viviendo en Canadá y de ahí va a ir siempre a otros lugares, pero se va a volver hasta cierto punto ya una mujer que no tiene un punto fijo de residencia por esta cuestión del exilio en la que se mete con Estados Unidos cuando la tacha como la mujer más peligrosa de América. Entonces, el país de la libertad, ¿verdad? El país donde se supone que los hombres iban a ser libres, pues ella por andarse metiendo con los anarquistas, pone bombas, pues va a perder esa oportunidad, cosa que me parece muy terrible en realidad, porque pues ese era el país que ella había elegido y pues sí tenía muchas libertades en un principio hasta que pues, comete actos terroristas o se ve involucrada en actos terroristas, que creo que Estados Unidos en eso sí no transige con la cuestión del terrorismo. Entonces, esta es una imagen muy especial porque está subida en un automóvil, ¿verdad? Ahí se ve que está el volante y ahí en el automóvil se ve que se subían, entonces pues transitaban y es donde ella empezaba a dar sus discursos de anarquismo y vean la cantidad de gente que hay. Y además se puede distinguir las que son las mujeres por el tipo de sombrero. Esta es una mujer, esta es otra mujer, esta es otra mujer, ¿verdad? Son de las que veo aquí a la mano, esta es otra mujer, pero la mayoría son varones. Y de las cosas que ella va a aprender en el exilio, cuando ella resulta exiliada, se va a poner a estudiar cosas de medicina y va a terminar siendo partera, partera con permiso para ser partera. Entonces, eso también me parece muy interesante porque eso le va a hacer ver una situación de las mujeres, ya no solamente la cuestión de el trabajo en las fábricas, sino ya de la condición misma de ser mujer, de la situación del parto, que además es algo que se les ha quitado a las mujeres con toda la cuestión de la medicina actual, donde las mujeres no pueden asistir sus propios partos, donde las mujeres han quedado subsumidas en esta cuestión del cuidado de los cuerpos y se ha perdido ese conocimiento que antes tenían las mujeres, que era de saber asistir a otra mujer para que nacieran sus criaturas. Ahora las mujeres van a hospitales públicos o privados, pero ahí es donde las atienden como si fueran enfermas y esta era una época donde la mayoría de las mujeres pues parían en sus propias casas. Entonces ella se mete a pues ayudar a las mujeres a tener sus partos en sus propias casas, porque pues sí tenían que estar reconocidas las parteras. Y yo no sé por qué les quitaron este papel a las parteras, porque sí son muy necesarias.
que no sea un médico el que te está atendiendo en ese momento, sino que sea una mujer que incluso ya pues tiene la experiencia de que tuvo hijos, y eso se considera ahora algo ilegal. Y eso es parte de la lucha de las mujeres, que ahorita hay una parte de las feministas que están tratando de recuperar también esa parte que les ha sido robada, que es la asistencia a sus propios cuerpos, ¿verdad? En esta cuestión de los nacimientos, de la reproducción humana. Entonces, cosas que me parecen muy interesantes también de Emma Goldman, en el sentido de que cuando fracasó su anarquismo, pues se concentró más en esta parte feminista, a tal punto de estudiar cosas para atender a las propias mujeres. Y entonces, del anarquismo va a terminar muy mal, pero el feminismo siempre va a ser esa parte que la salva, ¿verdad? Ya en la parte más, diré, última de su vida, ella nunca va a dejar de andar en mítines ante toda esta historia, ¿verdad? Y entonces, cuando viene la cuestión de la Guerra Civil Española, se va a España para apoyar la Guerra Civil Española, ¿verdad? Sobre todo lo que ella consideraba que era la parte que había que apoyar en contra del fascismo. Y pues como se ve aquí, pues otra vez está ahí en un mitin. O sea, ella nunca va a dejar de ser una persona que le gusta hablar en mítines y decir lo que piensa, y sobre todo combinar a otras personas a que hay que cambiar de vida, a que hay que cambiar esa parte que está mal en la sociedad. Y incluso decía que esta cuestión de las guerras y de que usen los gobernantes, una parte de la población, específicamente los hombres, para que luchen por ellos, decía que era hasta un acto de cobardía, porque los que los mandaban a la guerra en realidad no iban a la guerra y querían que otros fueran por ellos. Entonces, era el tipo de cosas que hacía que la encarcelaran. Eso por el lado de la política, pero también les digo, estaba esta parte que ella pensaba en la cuestión de las mujeres, y entonces, así como se ponía a hablar de anarquismo y los derechos políticos de los obreros, las obreras, también en sus mítines hablaba de algo que en ese momento era muy transgresivo, y era de cómo usar métodos anticonceptivos. Y por eso fue a dar a la cárcel también varias veces, por estar hablando y diciéndole a las mujeres cómo controlar su reproducción, ¿verdad? De que no fueran pues mujeres que todo el tiempo están embarazadas, y que había métodos para controlar la natalidad. Entonces, eso en ese momento, hablar de esas cosas era ilegal, y por eso fue a dar a la cárcel muchas veces también, por estar hablando, no de cambiar la política o las formas de relación entre obreros y capitalistas, sino simplemente por decirle a las mujeres que ellas podían controlar su reproducción, que ellas podían controlar la cantidad de hijos que podían tener. Y eso son también de las cosas más radicales que me parecen muy loables de Emma Goldman, porque realmente esa también ha sido una de las luchas feministas, dejar que las mujeres regulen su propia sexualidad, su propia reproducción, y si deciden tener hijos, que decidan cuántos hijos tener, y si no, pues incluso que no los tengan. Y eso es un logro del feminismo, porque en lo social, en lo cultural del orden simbólico falocéntrico, pues en realidad las mujeres están para tener hijos y nada más. Y si ha cambiado eso, ha sido justamente por todas estas feministas que pusieron la pauta de sacar a las mujeres de su ignorancia, tanto en decirles que pues tú tienes derechos, como decirles además tú puedes controlar tu cuerpo usando anticonceptivos. Su revista se llamaba Madre Tierra, que les digo que tenía esta parte también de los libros, y terminó haciendo una revista que además era muy anarquista, ¿verdad?
pero con un nombre muy feminista, porque es madre tierra, que es un concepto que hay una ala del feminismo que pues está muy en eso de amar a la tierra es nuestra madre, cuídala, ¿no? Entonces, pero vean, las portadas eran muy políticas, eran muy, muy, muy de estar incidiendo en los temas que, pues, en ese momento había que cambiar, como esta situación que se da, el del capitalismo por un lado y los gobiernos por el otro, y que tienen a la humanidad en medio haciendo un sándwich y la está destruyendo. Ya no se diga esta del lado derecho, esta portada donde pues hay un crucifijo, la guerra, si no vas a la guerra, además te encarcelan, ¿no? Donde pues también los varones tienen una parte de sumisión y de sujeción en este orden falogocéntrico, y que tal vez no solamente las mujeres son las que tienen un problema. Entonces, a mí lo que también me parece interesante es que, pues tal vez la liberación de las mujeres tenga que ir a la par también con la liberación de los varones. Ellos tampoco están tan libres en ciertos aspectos, ya que uno se pone a reflexionar, ¿no? Esa idea de que es que ellos tienen más libertades, tienen más, eh, un estatus mejor, pues depende de qué tipos de varones hablemos, porque hay unos que se las pasan en friega absoluta. Y entonces ahí es donde está todo esto de, pues, Emma Goldman como una de estas mujeres que, pues, hizo un buen de cosas, no solamente en el ámbito de lo femenino y el feminismo, sino además de la lucha política con su visión de ser anarquista, de que, pues, los gobiernos son innecesarios. ¿Por qué te tiene que estar gobernando alguien? Yo también soy de ese punto de vista, de que el presidente es innecesario. Nos podríamos organizar muy bien sin esa figura presidencial. Y más ahora como está México, ya se vio que realmente es bastante innecesario el presidente y es más bien un estorbo para muchas cosas. Y que sí deberíamos de cambiar a otro orden político donde no haya una persona que tiene todo el poder. Y eso todavía está por ser, no solamente cambiado, sino reflexionado muy a fondo por eso que son los partidos, donde realmente suelten su poder que tienen por ser un partido y pues realmente lleguemos a acuerdos mejores de cómo organizarnos, porque tiene alguien que estarnos gobernando. Y con eso la cuestión de las fronteras, ¿verdad? Que es también un coto de poder, las fronteras. Y entonces, ya para terminar, de las cosas que a mí me parecen muy interesantes del feminismo de Emma Goldman, es que de las cosas que por los cuales hay un área del feminismo que no les cae muy bien a Emma Goldman, es que ella llegó a decir que la emancipación de las mujeres era un problema y que había que emanciparse de la emancipación. Yo cuando era joven y leí todo esto del emanciparse de la emancipación y que la emancipación de las mujeres era un problema, no lo entendí tanto, pero ahora que ya tengo más de 50 años, lo veo de otra manera las cosas, y sí, la emancipación de las mujeres como se vino desarrollando y se vino dando, ha sido tal vez una nueva cárcel, la cárcel de la emancipación. Y lo comento nada más en una figura que se ha vuelto ya así como incluso hasta motivo de burla, ¿verdad? Que es la de la Superwoman, que es esa mujer emancipada, que pues sí, ya se emancipó, pero tiene que hacer todo, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que tener los hijos, tiene que tener una familia, tiene que tener un empleo, tiene que tener vacaciones, tiene que tener hobbies, tiene que tener todo, pero nunca tiene tiempo libre para ella. Y desde este personaje que es la Superwoman, ¿verdad? O como le dicen en México, las luchonas, que también son súper criticadas y son objeto de burla en redes sociales, justamente porque pues quieren hacerlo todo ellas ahora, se han liberado hasta del marido, pero no de los hijos, y ahora ellas pues
cuidan a sus hijos solas y se han metido en la cárcel más terrible, que es hacerlo todo solas y nunca tener tiempo para ellas mismas. Estar siempre haciendo cosas por cuidar a los hijos, por lo social, por lo económico, por un estatus, pero se la pasan muy mal y tienen muchos problemas emocionales, de depresión, de alcoholismo. Y a mí me parece que es a lo que se refería Emma Goldman con esta cuestión de ahora hay que emanciparse de la emancipación. Y bueno, ya se me acabó el tiempo y hasta aquí llego. Les podría comentar muchísimas cosas más de estas 3 mujeres, pero pues ya se nos acabó el tiempo y si quiero constreñirme al tiempo que tenemos, ¿verdad? Ya son las 12:04, pero ya les planteé mis elementos principales que me interesa reflexionar de lo que son pues estas 3 mujeres con las que empezamos esta reflexión. Mañana veremos otras mujeres. Mañana ya nos toca otra parte que son, ahorita les digo, escritoras rebeldes. Mañana comentaremos pues a 3 escritoras que son Colette, Gertrude Stein, Sibila Leramo y pues Alice Betoclas, que es también muy interesante todo lo que pasó con Gertrude Stein y Alice Betoclas. Pero bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo. Si no hay algún comentario, alguna pregunta. De lo que es la planeación de este curso, por cierto, ¿verdad? Dice, para aprobar el curso, el alumno, o sea, para que te den tu constancia de que estuviste en este curso, deberá realizar 3 tareas y un breve ensayo. Ahora, no se espanten, son cosas muy ligeras, en realidad. Entonces, lo primero que yo les pido para que mañana ya les ponga formalmente una tarea, ¿verdad? Es que vayan y revisen este programa y elijan un libro de los que ahí están, un libro que se den el tiempo de leer en estas 2 semanas. Hay unos libros que son pues fáciles de leer, delgaditos, hay otros que son más, con volumen más amplio de páginas, pero vayan y revisen la bibliografía y elijan un libro para que mañana ya tengan su libro elegido y ya puedan decirme qué libro les interesa leer, porque pues en eso se va a fundar su ensayo a partir de un libro porque esté vinculado con uno de estos personajes, uno de estas personajes, ¿verdad? Por decirlo en femenino, pero tiene que ver con todas ellas. Me preguntan si voy a pasar asistencia. Ya tomé una captura de pantalla, con eso paso la asistencia. Ya está registrada, porque sí me interesa pues saber quién asistió hoy a la clase, ¿verdad? Entonces, también si ponen en el chat que estuvieron presente, pongan presente, también con eso tengo el registro. Pero pues creo que todos están aquí a la vista de la captura de pantalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Exactamente. Entonces, pues no me queda más que decir, nos vemos mañana en la siguiente sesión. Y me da mucho gusto su participación y que se hayan inscrito en este curso. Bueno. Bye.